Los nuevos coches de Fórmula 1 para 2026 han dividido opiniones desde la primera vez que han rodado, y algunos de sus elementos son simplemente extraños. Los enormes cambios en las reglas relativas a los coches y los motores garantizaban que se producirían algunas consecuencias no deseadas o que, en la práctica, funcionarían de forma diferente a lo esperado. En los últimos 2 años, durante el proceso de elaboración de estas reglas, se han difundido historias de terror y se han pronosticado los peores escenarios posibles. Aunque la mayoría no se han cumplido, hay algunos aspectos que sin duda son muy extraños. Después de ver y escuchar estos coches por primera vez y tras escuchar algunos comentarios muy reveladores de todos los pilotos, estas son las consecuencias más extrañas de las normas hasta ahora. Las salidas se han convertido rápidamente en una de las características más llamativas y peculiares de la nueva era de motores, ya que requieren una fase previa prolongada y agresiva que parece y suena contradictoria. Al observar los entrenamientos, vimos que los pilotos permanecían inmóviles en primera marcha entre 6 y 16 segundos con el acelerador abierto antes de arrancar. El cambio clave es la eliminación del MGUH. Sin este, no hay asistencia eléctrica para revolucionar el turbo. Ahora los pilotos deben mantener altas revoluciones durante varios segundos para generar energía de escape, hacer girar la turbina y reducir el retraso del turbo antes de la salida, pero luego es posible que tengan que cambiar la posición del acelerador necesaria para gestionar la salida real y evitar que las ruedas patinen. No está claro cuántas revoluciones se necesitan para que el turbo gire lo suficiente sin comprometer la salida, y es imposible saber si lo has conseguido. El margen de tiempo para hacerlo bien también parece muy pequeño, un poco más o un poco menos, y el lanzamiento es muy diferente, por lo que es más inconsistente. A continuación, la transición al despliegue de 350 kW de potencia del MGUK añade otra variable, ya que no se puede utilizar hasta que el coche alcanza los 50 km por hora. Así que la fase de arranque se realiza entre la gestión del motor térmico, el turbo y las demandas del embrague y acelerador en torno a ello. Además, hay una gran descarga de energía eléctrica que complica aún más las demandas de torque del motor. Otro factor, además de la evidente inconsistencia de las salidas, es que no todos los pilotos tendrán el tiempo suficiente para poner a girar el turbo según el procedimiento actual. Los coches que se encuentran al final de la parrilla no tendrán tiempo suficiente entre el momento en que se colocan en su posición y el inicio de la carrera. Por ello, algunos equipos han presionado en el último momento para que esto cambie con el fin de que todos dispongan de más tiempo en la parrilla. Incluso entonces tendrás la vista y el sonido de 22 coches acelerando excesivamente durante un periodo prolongado de tiempo antes de una salida que podría ser muy diferente en su ejecución. Como dice Pierre Gasly, te aconsejo que te sientes frente al televisor en Australia porque podría ser uno de esos momentos que todo el mundo recordará. Una expresión del vocabulario de la Fórmula 1 que vas a escuchar mucho este año es superclipping, una de las formas más inusuales de cargar la batería. Es posible que ya estés familiarizado con el término clipping, pues anteriormente esto ocurría cuando la batería se quedaba sin energía para seguir utilizando el MGUK en las rectas, por lo que la potencia eléctrica se reducía. Los nuevos motores exigen una versión más controlada y deliberada de eso. El superclipping se refiere a una fase en las rectas largas en la que se utiliza el MGUK para funcionar contra el motor mientras el piloto sigue a toda velocidad. Simplemente no hay suficiente energía para desplegar el MGUK a plena potencia durante toda la recta, pero en lugar de reducirlo a cero, el MGUK puede invertirse al modo generador. El piloto sigue acelerando a fondo, el motor térmico sigue a toda marcha, pero el sistema eléctrico está cargando en lugar de desplegándose. Las normas imponen una restricción específica sobre el grado de agresividad que se puede aplicar y para la carga en línea recta el MGUK tiene un límite de 250 kW en lugar de los 350 cuando se despliega, presumiblemente para gestionar la tensión en el sistema eléctrico, evitar efectos de desaceleración repentina a muy alta velocidad por motivos de seguridad y evitar que los equipos conviertan el final de cada recta en una gran operación de recarga. Sin embargo, ahora que los coches han rodado en la realidad, puede que eso sea precisamente lo que se necesita. Si se eliminara el límite de superclipping, los coches podrían recuperar energía de forma más agresiva a plena velocidad, recargando la batería más rápidamente y reduciendo la necesidad de fases de lift and coast en otras partes de la vuelta. McLaren está especialmente interesada en utilizar más el superclipping para eliminar la necesidad de levantar el pie y dejar rodar el coche, ya que sostiene que es la solución más segura.
considera que recargar de forma más agresiva al final de la recta será más uniforme y predecible, ya que todos realizarán la mayor parte de la recarga allí, pues es donde resulta más eficaz. Y algo que crea una mayor diferencia de velocidad con el sistema Lift and Coast es que al hacer eso se vuelve a activar el modo aerodinámico para las curvas, lo que ralentiza aún más el coche. En el ciclo reglamentario anterior, la primera marcha apenas se utilizaba fuera de las salidas al salir del garaje y en la horquilla de Mónaco. Este año se utilizará con mucha más frecuencia gracias al uso de reducciones de marcha para optimizar la recuperación de energía y a la necesidad de mantener la velocidad del turbo. Pierre Gasly afirma que nunca ha utilizado la primera marcha tanto como en el resto de su carrera en la Fórmula 1. Incluso en su vuelta más rápida de la prueba de Bahrein, Max Verstappen redujo a primera marcha en 3 ocasiones en las curvas 1, 8 y 10, mientras que en la prueba equivalente del año anterior nunca bajó de segunda. Bajar a primera tiene un impacto dinámico y algunos equipos tienen más dificultades que otros para lidiar con ello. Como dice el piloto de Williams Alex Albon, bajar a primera a altas revoluciones provoca efectos extraños en el coche. Esto también será un punto de diferencia entre los distintos coches, especialmente con diferentes unidades de potencia. Se cree que Ferrari tiene un turbo más pequeño que el resto y eso lo hace más sensible y puede ser la razón por la que los coches con motor Ferrari no bajaban a primera en Bahrein. También hay que tener en cuenta que unidades de potencia pueden tolerar el trato más agresivo en las reducciones de marcha. Fernando Alonso acaparó los titulares en Bahrein cuando sugirió que los periodistas o incluso el chef del equipo serían capaces de conducir el coche tan cerca del límite como él tuvo que hacerlo en la curva 12 del circuito. Esto se debe a la necesidad de evitar el desperdicio de energía en aquellas partes de la vuelta en las que no hay mucho tiempo que ganar, así como a la necesidad de maximizar la recolección de energía. Las velocidades en las curvas han disminuido este año por varias razones, entre las que destaca la reducción de la carga aerodinámica, pero el efecto es mucho mayor en las curvas más rápidas y esto se debe en parte a que no se quiere desperdiciar energía en ellas. Una comparación de las velocidades mínimas en las curvas de Alonso en su vuelta más rápida en los test de Bahrein del año pasado con respecto a este año muestra que es 34 km por hora más lento en la curva 12. Es una comparación burda en la que influyen múltiples factores, incluido el hecho de que los coches generan menos carga y además que el Aston Martin de 2026 es un coche problemático, pero estos datos ilustran su argumento. Como dice Andrea Stella, director del equipo McLaren, hay que hacer algunas cosas contrarias a la intuición desde el punto de vista de la conducción para aprovechar al máximo la unidad de potencia y por lo tanto lograr el mejor tiempo por vuelta. Existe la preocupación de que las rectas se están convirtiendo en partes del circuito ligeramente inútiles y sin ganancia alguna, y eso no augura nada bueno para las posibilidades de adelantamiento, que los pilotos de McLaren han calificado de extremadamente difíciles cuando siguieron a otros coches en las pruebas. Todos sabíamos que la eliminación del DRS como ayuda para adelantar, reemplazado por la aerodinámica activa utilizada por todos los pilotos en todo momento con el único fin de aumentar la eficiencia en las rectas, significaba perder una forma de que los coches se acercaran en las rectas, y el rebufo o remolque natural se debilita porque los coches también están en estado de baja resistencia aerodinámica. El DRS ha sido reemplazado por el modo de adelantamiento, que permite una capacidad de recarga ligeramente superior y un mayor despliegue del MGUK, de modo que se obtiene la potencia máxima eléctrica durante más tiempo que en el modo normal. El problema es que las pruebas han demostrado que habrá muchos casos en los que los pilotos simplemente no tendrán suficiente energía de reserva para aprovechar ese despliegue. George Russell dijo que si gastas tu energía intentando adelantar de forma imprudente, acabarás siendo adelantado de nuevo. Obviamente dependerá del circuito y cuantos más lugares haya para acelerar y desplegar, más variado e interesante podría ser. Pero eso no cambia el hecho de que si utilizas energía para adelantar, podrías perder más tiempo en otro lugar, mientras que con el DRS solo ganabas tiempo. Isaac Hadjar considera que se podía utilizar el botón de adelantamiento para alcanzar al coche que va por delante, pero el coste de obtener potencia adicional para quizás solo 200 metros en la recta sería 5 vueltas recuperando energía. Sin embargo, puede que sea evitable. Según Andrea Stella, la propuesta de McLaren de permitir una mayor recarga en las rectas proporcionará la flexibilidad suficiente en la recuperación de energía como para que sea posible competir y así los pilotos podrán aprovechar algunas de las mejores características de los propios coches.
pues estos son mejores claramente en algunos aspectos, más pequeños, ligeramente más ágiles y capaces de seguir de cerca. Por lo tanto, Stella considera que se puede ver el adelantamiento de una manera bastante tradicional. Los problemas de atascos y obstrucciones en la clasificación cuando los pilotos intentan iniciar sus vueltas rápidas con los neumáticos Pirelli en el rango de temperatura óptimo son bien conocidos. En 2026 se añade la complicación adicional de las exigencias de la batería. Debes comenzar tu vuelta de clasificación con la batería en su estado máximo de carga o perderás tiempo en la vuelta. Además, incluso en la vuelta rápida, debes optimizar la recolección durante la vuelta para cargar la batería y de ahí el uso del lift and coast. Por lo tanto, tanto las vueltas de preparación como las de clasificación se ven afectadas. Especialmente durante la prueba de Barcelona, el reto de tenerlo todo preparado fue evidente a bajas temperaturas. Eso significa que hay que esforzarse más para que los neumáticos alcancen la temperatura adecuada. Sin embargo, también quieres comenzar la vuelta con 4 megajulios completos en la batería, por lo que no quieres utilizar esa energía para ayudar en el proceso de calentamiento de los neumáticos. Ahora, imagina una pista con 22 coches en los últimos minutos de la Q1 intentando resolver estas complejas ecuaciones y el caos que eso podría provocar. Y recuerda que sigue existiendo el tiempo máximo por vuelta que impide a los pilotos ir demasiado despacio en las vueltas de salida y las vueltas de preparación en la clasificación. El director del equipo Ferrari, Fred Vasseur, señaló que solo los neumáticos podían marcar una diferencia de 6 o 7 décimas el año pasado, lo que significa que ahora no se puede centrar únicamente en la gestión de la energía. Todo esto significa una mayor probabilidad de que haya vueltas de preparación adicionales y de que los coches estén en secuencias distintas y choquen entre sí. Si pensabas que antes la clasificación era caótica a veces, aún no has visto nada.